El presidente Javier Milei redobla la apuesta y sube la tensión con los gobernadores. No solo volvió a decir que no habrá giro de fondos ni para el transporte ni para los docentes, sino que también enfocó su enojo con el gobernador de Córdoba, a quien mandó a resolver sus problemas con el psicólogo. Más aún explicó que echó a Giordano del ANSES porque está durmiendo con el enemigo. En un clima de tensión por el ajuste y las reformas, el presidente advierte: no tengo que pedir disculpas por nada. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Patricia Bullrich tomó distancia del exmandatario Mauricio Macri y afirmó que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, en el marco de las negociaciones por una oficialización del acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Desde el gobierno ahora esperan que se resuelvan las diferencias internas en el partido que conduce Bullrich y evalúan una estrategia para impulsar las medidas que cayeron con la ley ómnibus, incluso a través de decretos. El presidente adelantó que el gobierno está trabajando en un plan para ayudar a la clase media que sufre la caída del poder adquisitivo de sus salarios. Aunque no dio detalles, estaría trabajando en un plan para financiar a las familias para que puedan pagar las cuotas de los colegios privados de sus hijos. Además, adelantó que si no hay acuerdo para una nueva ley de movilidad jubilatoria, no dejará a los abuelos de Garpe y buscará compensar sus jubilaciones. El gobierno anunció aumentos de hasta un 150% en las tarifas de luz para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires, que se van a aplicar, atención, a partir de mañana. El esquema de aumentos prevé actualizaciones mensuales desde abril, que se ajustarán por una fórmula que va a combinar inflación, índice de precios mayoristas y también el índice de salarios. Para los niveles socioeconómicos más bajos también habrá aumentos, pero serán del orden del 70%. La justicia deportó a un delincuente chileno que había sido detenido por la policía de la ciudad luego de un robo a una casa de electrodomésticos. Uno de sus cómplices también será extraditado durante las próximas horas. El jefe de gobierno porteño participó del operativo de traslado y afirmó que los porteños no tienen por qué convivir con personas que vienen de otros países a delinquir a la ciudad de Buenos Aires. 4 de cada 10 homicidios en el último tiempo en la ciudad de Buenos Aires fueron cometidos por extranjeros. Más de 4.000 delitos, eso quiere decir más de 11 delitos por día cometidos por extranjeros. Cuando un extranjero comete un delito, que vuelva a su país. A 10 días del Superclásico se prepara River y se prepara Boca. Tienen presentes distintos, pero por los últimos partidos tampoco se puede esperar un desempeño tan desigual en el encuentro que se dé en la fecha de los clásicos. Quizás la frutillita de este postre. El Millonario viene de empatar 0-0 ante Atlético Tucumán, pero conserva la punta de su grupo. Del otro lado, el Xeneize busca de alguna u otra manera acumular la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a la zona de clasificación del grupo B de la Copa de la Liga Profesional. La alianza entre la Libertad Avanza y el PRO parece dilatarse en un clima de desacuerdos políticos. El oficialismo y el PRO están a la espera de una reunión bilateral entre Javier Milei y Mauricio Macri. Sin embargo, el presidente atrasó esta cumbre para definir la fusión parlamentaria y se conoció que ya se prepara para viajar la próxima semana a Washington para poder participar de la conferencia de la acción política conservadora que se va a desarrollar el próximo miércoles. Además, sus asesores están intentando concretar un encuentro con el exmandatario norteamericano y candidato en las próximas elecciones. Estamos hablando obviamente de Donald Trump. En este contexto político, Milei desmintió la idea de un cogobierno con el PRO. No le digo un cogobierno, pero digo, ¿cuánto hay de un acuerdo político? El cogobierno es una tontería inventada por periodistas operadores que responden a intereses de algún político que les pone caja. En la Cámara de Diputados, el bloque del PRO, digamos, trabajó de una manera muy
coincidente con nuestro bloque, por lo tanto casi en orden espontáneo se acomodaron las fichas. Bueno, yo creo que eso hace que haya una posición de que con el paso del tiempo los dos espacios vayan a una convergencia. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, volvió a defender la idea de una alianza entre estos dos espacios políticos, pero aclaró que no se trata de llegar a un acuerdo por los cargos, sino fundamentalmente por las ideas. Pero además adelantó una posible interna en el partido que fue creado por Mauricio Macri. Y el votante de Juntos por el Cambio quiere el cambio. Y muchos votaron a Milei, que se habían votado Juntos por el Cambio. Entonces, es hora de concretarla. No hay otra posición, digamos. Por eso la discusión es sobre las ideas, no sobre los cargos. ¿Quién va a ser el líder del PRO? ¿Macri? No sé, por ahí hay internas, no sé todavía. Se pueden presentar listas. Es una elección, así que no se puede decir quién va a ser el presidente. La Federación Argentina de Municipios, que nuclea alrededor de 500 intendentes de todo el país, le exigió una reunión urgente al presidente Javier Milei. Hubo un encuentro importante y un comunicado donde se sintetizaron los pedidos. Bueno, allí los funcionarios que pertenecen a la entidad, presidida por el intendente de Las Matanzas, Fernando Espinosa, adelantaron que, de no ser recibidos, van a iniciar una serie de acciones en la justicia en cada provincia, especialmente por la quita de los subsidios al transporte público y además por la eliminación del incentivo docente. En un contexto en el cual suben los precios de la economía, pero no así los salarios, y por lo tanto cae mucho el poder adquisitivo, en el gobierno están preocupados por el impacto que habrá en la clase media, pero más precisamente por el impacto que habrá en las cuotas de los colegios privados. Recordemos que en el mes de enero el rubro que menos aumentó en la inflación fue educación, con 0,9%, pero en marzo se espera un fuerte aumento de las cuotas de los colegios privados por el reinicio de las clases y la paritaria docente. Ante el temor de que muchos padres no puedan pagar las cuotas de los colegios y tengan que cambiar a sus hijos de institución, con el problema que hay para conseguir vacantes, el gobierno adelantó que está estudiando un plan entre la ministra Sandra Petovelo y el ministro de Economía Luis Caputo para asistir a justamente esas familias que no pueden pagar las cuotas de los colegios. Al mismo tiempo, también Milei está evaluando alguna forma de asistencia a los jubilados. Vamos a ver cuál fue las declaraciones del presidente en este sentido. ¿Argentina es un país federal o unitario? Federal. Ok, ¿la responsabilidad de la educación es de nación o de las provincias? Desde Caballo, de los gobernadores. Listo, está claro, no corresponde, la tiene que pagar de la propia. Listo. Los fondos del transporte. De vuelta, sí. ¿De quién depende? A ver, el mejor ejemplo fue el de Córdoba. Sí, es decir, el gobernador de Córdoba se quejaba, digamos, de que caían 20.000 millones de pesos del subsidio de transporte y que por culpa mía tenía que subir los precios. Mentira. Entonces que deje usar la pauta oficial como mecanismo de autobombo y le transfiera esa plata a los cordobeses. Listo. ¿Qué va a hacer con los jubilados? Si el Congreso no colabora en hacer una solución que tenga sentido y racionalidad económica y se dedica a bloquear la que nosotros hicimos, que sí la tiene, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es no los vamos a dejar de garpe, le vamos a seguir dando asistencia, obvio. El presidente Javier Milei hablaba de la fórmula de movilidad jubilatoria. Está vigente actualmente la fórmula que implementó el gobierno de Alberto Fernández en 2020, que justamente el problema que tiene es que tiene un rezago con respecto a la inflación y eso hace que justamente los saberes jubilatorios pierdan poder adquisitivo. Bueno, ¿qué intentó decir con esto Milei? Que si no hay una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, lo que va a implementar el gobierno va a ser nuevamente bonos, al igual que lo hizo en enero y al igual que lo hizo el año pasado el ministro de Economía Sergio Massa. Están estudiando nuevamente darle un bono a los jubilados como compensación ante la caída de sus jubilaciones.
Leandro, y mientras se esperan todas estas definiciones que tienen que ver con lo económico, pero también con las decisiones y negociaciones políticas, en las familias hay inquietudes porque se están conociendo subas que son muy importantes y tienen que ver nada más ni nada menos que con los servicios. El caso de la luz, que finalmente va a sufrir un aumento muy importante a partir del día de mañana. Así es a partir del día de mañana, porque hoy la Secretaría de Energía adelantó cómo van a ser los aumentos. Y estos aumentos van a entrar en vigor, que se cree que mañana, porque entran en vigor cuando el gobierno lo publique en el boletín oficial. Lo puede hacer mañana mismo. Los aumentos son considerables y llegan hasta el 150%. ¿Cómo es el nuevo cuadro tarifario? Bueno, sigue la segmentación entre hogares de ingresos altos, de ingresos medios y de ingresos bajos. Para aquellos que tengan ingresos altos, va a venir un aumento de hasta 150% en la tarifa de electricidad. Justamente, esos son lo que van a pagar los que están en el grupo N1, pero los consumidores de ingresos bajos van a tener un aumento también considerable, 70%. Los consumidores de ingresos medios, un 65% de aumento, pero con la salvedad de que si esos consumidores de ingresos medios superan los 600 kilowatts, el consumo de 600 kilowatts, van a tener un aumento del 130%. Es decir, se viene un tarifazo también en servicios públicos como la electricidad y se suma a otros tarifazos que estamos viendo, por ejemplo, en el gas también. A partir de ahora, a partir de mañana, a partir de que se publique esto en el boletín oficial, la tarifa de luz se va a actualizar mes a mes, es decir, todos los meses te va a aumentar. ¿Y en base a qué? A un índice que reúne, por un lado, la evolución de los salarios y por otro lado, la evolución del IPC, del índice de precio del consumidor y de la inflación mayorista. Es decir, todos los meses, mientras haya alta inflación, vas a ver que la tarifa de luz también te va a subir. Hay que ver cómo evolucionan los salarios, ¿no? Y cómo evolucionan los salarios de todos los sectores de la economía, porque en Argentina tenemos sectores registrados y no registrados, y generalmente los trabajadores informales tienen salarios menores de aumento con respecto a los trabajadores registrados. Ahora, Leandro, en medio de todo este escenario de suba de inflación, hoy una única variable es la que baja y curiosamente, o no tanto, lo veremos, es el dólar. ¿Por qué baja? Sí, es el dólar. Ayer contábamos que bajaba porque no había pesos en la economía. Claro. Estaban todos secos de pesos, apenas mucha gente está vendiendo dólares para llegar a fin de mes, pero hoy también bajó por otro efecto, que es el efecto Bopreal. Hoy hubo una nueva licitación que hizo el Banco Central de bonos para importadores y las empresas que antes compraban dólar contado con liquidación, ahora usan sus pesos para comprar este bono y por eso descomprime la presión sobre los dólares financieros. Hoy bajaron todos los dólares. El dólar blue bajó 45 pesos en el día, cerró en 1.075 pesos y en las últimas semanas bajó 135 pesos, bajó bastante. El contado con liquidación cerró en 1.153 pesos, bajó 1,8% en el día y el dólar MEP cerró en 1.086 pesos, bajó 3,3% en el día. El gobierno de esta forma contiene las cotizaciones paralelas del dólar y logra que la brecha cambiaria baje al 38%. Recordemos que al final de la presidencia de Alberto Fernández esa brecha cambiaria estaba en el 200%. Es una buena noticia para el gobierno porque para que baje la inflación necesita tener a los dólares bajo control. Y mañana los empresarios de las cámaras de colectivos se van a reunir con el gobierno después de una amenaza de volver a parar el servicio en poco más de una semana. El encuentro va a ser mañana a la mañana, en principio en la Secretaría de Transporte. Las cámaras del sector ya habían dicho que en 10 días puede haber líneas de colectivos que queden paralizadas si no se busca algún tipo de mecanismo para poder compensar las pérdidas que sufren los empresarios del sector. Entonces, esta cuestión va a tener que ser puesta sobre la mesa. Quien había explicado todo esto era uno de los voceros de las cámaras. Estamos hablando de José Troilo, de la Cámara CEAP. Ayer, varias otras habían enviado una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora los empresarios esperan que haya una actualización de los subsidios, ya que entre los aportes estatales y lo que pagan los usuarios, aseguran que solo se cubriría el 60% de la tarifa real de los viajes en colectivo.
Un ladrón chileno que fue capturado infraganti por la policía de la ciudad finalmente fue deportado a su país. El operativo de traslado contó con la presencia del jefe de gobierno Jorge Macri y también con el ministro de Seguridad Waldo Wolf. El delincuente es uno de los 3 ladrones que fueron aprehendidos durante un robo de celulares a una muy importante cadena de electrodomésticos. Y otro de los delincuentes también tiene orden de extradición, pero en este caso va a ser retirado del país durante las próximas horas. Hay un tercero que es menor de edad y está a disposición de otro juzgado que por ahora no procedió a la definición de la deportación. Jorge Macri habló en este contexto y afirmó durante el operativo que la ciudad recibe con los brazos abiertos a la gente de bien, pero que los delincuentes deben ser extraditados lo antes posible. No tenemos por qué convivir con delincuentes que vienen de otro país a delinquir acá. Así dijo el funcionario. Vamos a repasar algunos datos de la ciudad. Más de 11 delitos por día son cometidos por extranjeros en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Contexto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también se refirió a otros temas que son de actualidad. Jorge Macri pidió no especular en el conflicto entre Milei y los gobernadores y además afirmó que los aumentos en el subte se deben a la inflación descontrolada que dejó el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno actual es el gobierno del presidente Milei. Nosotros tenemos que gobernar la ciudad de Buenos Aires, muchas intendencias, varias provincias. En todo lo que podamos ayudar, vamos a ayudar, pero hoy somos espacios políticos distintos y creo que no hay que hacer ninguna otra especulación en ese sentido. Hay una realidad que tiene que ver con la inflación. La inflación del año pasado fue un descontrol, el gobierno está intentando controlarla, esa realidad nos obliga a ajustar salarios, a una energía más cara, a obras importantes como las que estamos haciendo en el subte D. En estos días voy a estar visitando las obras del subte D que estamos pronto ya a habilitarlas de nuevo. Todo eso desgraciadamente es parte del mismo paquete y de lo que sufrimos todos los días, de lo que sufre el laburante y sobre todo la clase media, que es el impacto de la inflación en el día a día. Los diputados de la Unión Cívica Radical le pidieron a la justicia que se investiguen las supuestas coimas que denunció públicamente, pero no de manera formal, el presidente Javier Milei. De esta manera, en la denuncia, lo que están solicitando es una declaración testimonial del presidente con informe de los nombres de los legisladores que hayan percibido los supuestos sobornos, los que los hayan pagado y además aquellos que en teoría los han cobrado. Claro, los diputados están pidiendo pruebas concretas para ser acercadas por la justicia. Los diputados radicales afirman que las declaraciones de Milei fueron irresponsables y a partir de este hecho, que bien lo podríamos definir como una autodenuncia, esperan que sirvan para que se pueda encontrar la verdad. Fuera de moda, fuera de época, pero que nosotros sabemos que es sumamente importante. 10 días faltan nada más para la fecha de los clásicos y obviamente todas las miradas sí están puestas en el plato fuerte, en el superclásico. De un lado River, del otro Boca. River viene ni más ni menos que de aburrir en este encuentro ante Atlético de Tucumán, en su visita al Monumental José Fierro, una cancha que siempre es muy difícil, ante un público que no para de alentar y que es molesto para con los visitantes, pero tuvo sus oportunidades como para quebrar el 0-0 en el marcador. En este caso no lo pudo lograr. Tampoco recibió muchos ataques de peligro. Esto también hay que remarcarlo porque es importante a nivel defensivo que el Millonario llegue de la mejor manera a sus próximos desafíos, más cuando hay un clásico de por medio que todo se sabe. Puede quebrar la racha, ya sea positiva o negativa, para bien o para mal, en caso de que se dé una victoria o un resultado adverso. Muy, pero muy complicado el encuentro, más cuando se erra la cantidad de goles que River erró. Y particularmente hubo jugadas a remarcar. Por ejemplo, las dos que tuvo Barco. Barco erró 2 penales casi de forma consecutiva, porque fueron con separación de minutos apenas.
Fue increíble lo que hizo Barco, que, bueno, después del primer penal, el cual le cedió su compañero Borja, tomó la pelota, fue y se inclinó para patearlo. El arquero lo atajó de muy buena manera, como podemos ver, no se adelantó ni mucho menos, pero para el segundo sí hubo discusión, sí hubo pelea, ¿eh? Porque quería patearlo Barco, Borja se acercó, pidió la pelota mientras todos discutían con el árbitro, necesitaba patearlo, necesitaba ejecutarlo Borja, porque además fue el único jugador de River que marcó goles en todos los partidos, era el goleador del campeonato, quería acercarse también al podio máximo y no lo pudo lograr principalmente por este capricho. Si Barco no se hubiese encaprichado y le hubiese cedido la pelota, bueno, quizás la cuestión terminaba de manera distinta. Por lo pronto, De Michelis se encargó de apoyarlo a Barco y de, pese a que erró 2 penales, darle toda la razón en lo que sucedió en la cancha. Cualquiera le puede pasar de errar un penal, en este caso 2. Consideré que no estaba emocionalmente al 100% en el tiempo como para que siga jugando en el segundo. Ezequiel es un gran chico, le pido disculpas porque no es egocéntrico y no es un chico que piense solo en él. En este caso, bueno, no quería hacer la pelota, pero de todo se aprende y seguramente hoy Ezequiel se lleva una gran experiencia. Repito que consideré que no estaba emocionalmente al 100% para jugar el segundo tiempo. Otro que le brindó su apoyo y un crack. La verdad que te dé la mano Ariel Arnaldo Ortega es distinto, ¿no? A que te la dé incluso el técnico del equipo del cual te toca trabajar. En este caso, aguante, potrero, rebeldía y gambetas, posteó el Burrito con una foto de Ezequiel Barco. Está clarísimo que es un jugador de los que al Burrito le gusta y que tiene algo del estilo que defendía Ariel con la camiseta de los diferentes clubes que le ha tocado jugar. Del otro lado está Boca con un panorama distinto para mal en cuestión de puntos, pero distinto para bien en cuanto a los últimos resultados obtenidos y al orden del equipo. Fue bastante más ordenado y más entendible lo que hizo el conjunto Xeneize si uno lo tiene en cuenta y ve que fue de menor a mayor en el campeonato junto con lo que fue este último resultado, el 2-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Es cierto, un equipo debilitado para lo que va del campeonato, pero con esta cuestión extraña, ¿no? El gol que parecía de Zenón y para que no se lo roben sobre la línea, el que sí se lo robó fue su compañero, la bestia Merentiel, casi de arranque en el partido a los 8 minutos y, bueno, hizo que el debut goleador de Kevin Zenón se retrase simplemente, porque con todos los intentos y con lo bien que jugó el exfutbolista de Unión, llegó un poquito más tarde la cuestión. Tuvo que esperar simplemente hasta los 74 minutos cuando la pelota le llegó y pudo marcar para poner el 2-0, el resultado definitivo en lo que fue el marcador. Hay quienes dicen que hubo algo que le trajo suerte a Kevin Zenón y fue un gesto muy pero muy bonito que tuvo con el chico que lo acompañó al ingreso al estadio. El pibe le dio una figurita, me dijo, toma, te la regalo. ¿Sabes qué? No me la voy a guardar, voy a hacer que juegue conmigo la figurita. Y se la puso en la canillera de su pierna derecha. Muy pero muy bien por Zenón, que le dio una alegría a un chico y a todos los xeneices también con el primero y el segundo. Se puede contar casi por la mitad del primer tanto, el de la bestia Merentiel. Habrá que ver. En un ataque aéreo de Israel al sur del Líbano fue abatido un líder de la organización Hezbollah. El ataque se dio durante la noche y tenía como objetivo un edificio. En esta acción militar también hubo heridos civiles. En esa misma ciudad, el ejército israelí había abatido a 3 miembros del Hezbollah en un ataque con drones. Ucrania atacó un depósito de combustibles en la región de Kursk, en Rusia. Si bien el lugar terminó incendiado por el ataque de los drones ucranianos, las autoridades reportaron que no hubo víctimas fatales. Este tipo de métodos ofensivos con vehículos aéreos
que no están tripulados por parte de Kiev, se convirtieron en la principal herramienta para contrarrestar el avance ruso. 4, 3, 2, 1, ignition. Y así, el módulo espacial Odysseus despegó con éxito rumbo a la Luna desde Florida. Se espera que sea el primer alunizaje estadounidense en más de 50 años desde aquella misión del Apolo 17. Según los informes, se prevé que el aterrizaje sea el próximo 22 de febrero y el objetivo principal de la misión va a ser llevar instrumentos científicos para tratar de lograr demostraciones y el uso también de tecnología en un lugar hasta ahora inexplorado, que es el sur de la Luna. Una región que genera muchos interrogantes, pero sobre la que faltan datos concretos. Bien, y cuando volvamos de la pausa vamos a seguir contándote información y noticias porque sabemos que te preocupa saber qué va a pasar con las clases. ¿Se van a iniciar o no? ¿Habrá o no paritaria docente? ¿Y qué va a ocurrir allí donde vos vivís, donde estás, más allá de la ciudad de Buenos Aires, cuando haya que definir cuánto va a costar viajar en el transporte público? Estos temas y mucho más siempre aquí en Noticias a las 20:30. Y en este contexto donde nos preocupa el tema político, las decisiones económicas, sus derivaciones, ustedes saben que hay otro tema que se ha metido y con fuerza en la agenda pública y tiene que ver nada más ni nada menos con la discusión entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y la estrella pop argentina y actriz Lali Espósito. Bueno, Javier Milei hoy la llamó en una entrevista de una manera muy dura. La llamó Lali Depósito y además dijo que él no había sido el primero en poner el foco en esa discusión. Vamos a verlo. Que bajen los recitales. ¿Entendés? Cuando, digamos, Córdoba hace el Cosquín Rock, sí, que es privado, pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidio, le da 1.000 millones de pesos. Sí. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, digamos, todos los artistas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito. No sé si Depósito. Llega... Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. No es sé decir, si llega a esa cifra de 1.000 millones. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Sí. Entonces, de La Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo. En uno de los recitales cobró $350.000. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Y ante estos dichos, muchas personalidades públicas del mundo artístico y político se solidarizaron con Lali. Del espacio político del presidente incluso. Por ejemplo, la diputada nacional Carolina Píparo dijo que personalizar y atacar a un artista desde el Ejecutivo es asimétrico. Y dice, no es por ahí. Mientras tanto, la cantante de música urbana, María Becerra, también publicó un comunicado seguido de una imagen junto al artista. ¿Qué sostuvo? El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar. Incluso Amalia Granata también se expresó durante estas últimas horas. Es aliada del oficialismo. Se solidarizó con Lali en su red social de X y dijo allí: espero que la misoginia de algunos se pueda curar con inteligencia. Y cerró el tuit de una manera irónica, muy particular. O sea, digamos... Ricardo Mollo, mientras tanto, el líder de la banda Divididos, instó a sus seguidores de Instagram a no desviar el foco y dijo que los artistas no somos el problema del país. El ministro de Cultura de la gestión de Macri, por su parte, Pablo Abeluto, fue contundente con su mensaje de apoyo y dijo que los ciudadanos pueden pensar y decir lo que quieran y que el presidente debería dejar de hacer el ridículo. Otro cantante, en este caso Ciro Martínez, también acompañó a Lali y tildó el enfrentamiento de absurdo y desigual. Te entiendo, hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali.
y hago las mismas boludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, me preguntan sobre los gobernadores, hablo de Lali, estoy hablando de la paritaria nacional docente y termino hablando de Lali. Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada y por eso tus obsesiones te sacuden mucho el avispero y eso la verdad se nota. Queda bastante claro que el objetivo no es amedrentar a Lali, sino asustar a todos los demás. Ahí estábamos. Hace instantes, la cantante produjo una declaración que también colgó en sus redes sociales, en su cuenta de X. Bueno, allí se presentó: mi nombre es Mariana Espósito, nací en Parque de los Patricios, en el sur de la ciudad. Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. Hace un desarrollo a propósito de todo lo que fue la carrera, cómo le pudo comprar la casa a su familia, cómo ella misma, luego, con años de trayectoria, pudo tener su propia vivienda y cuál fue el momento en el cual incluso hizo un cambio y se volcó a la carrera que lleva a montar shows a partir de lo que es la música, la canción y este tipo de teatralizaciones. Bueno, dijo, presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos los argentinos, ¿sí? Y también sostuvo que la cultura narra la identidad de un pueblo. Además de las cuestiones que tienen que ver con la felicidad, la creación de una identidad. Genera alegría, emoción. Y además Lali dice, respeto aunque no comparto que su plan le dé la espalda o no priorice la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino. Remata Lali Espósito con una manera en la cual señala que no hay que faltarse el respeto, no hay que sostener descalificaciones sin sentido. Le desea lo mejor al presidente, le manda un saludo respetuoso y lo invita a ver uno de sus shows para que pueda observar en vivo el profesionalismo de su tarea. Dice, estoy segura que usted lo va a pasar muy bien. Algunos especialistas sostienen que hablamos mucho de esto y tal vez no ponemos tanto la mirada en cuestiones que tienen que ver con la inflación, la economía, la Carta de Cristina y otros temas. Pero nosotros vamos a poner nuestra mirada en la educación. Nos preocupa y mucho saber si finalmente van a comenzar o no las clases. Ustedes saben que la dirección que ha tomado el Poder Ejecutivo de no renovar el Fondo de Incentivo Docentes y que no esté tan claro el tema de la convocatoria paritarias genera tensión. Por eso esta noche quiero saludar y agradecer al exministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, que es además director de escuelas en la provincia de Buenos Aires, el virtual ministro de Educación bonaerense, que esté junto a nosotros en estas noticias a las 20:30. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la comunicación. Estamos muy preocupados. No tenemos claro qué va a pasar con el inicio de las clases. Todas las familias están en este escenario. ¿Qué saben ustedes? ¿Los convocaron a algún diálogo con el gobierno nacional? ¿Va a haber paritarias? ¿Han tenido alguna noticia de una paritaria nacional? La preocupación es de todos. Es la misma preocupación que le hemos expresado al secretario de Educación la semana pasada. Hay una nota firmada por los 24 ministros y ministras de todo el país. Ustedes son lectores de la realidad actual argentina. Es muy difícil, ¿no?, conseguir una unanimidad en los ministros de diversas procedencias. O sea que quiero manifestar con esto la importante preocupación que tenemos las y los ministros. Se ha cortado un fondo que tenía 26 años de vida, el Fondo de Incentivo Docente, que no era un fondo de caridad del Estado Nacional, tenía sus orígenes históricos en transferencias que hizo la Nación a las provincias de los servicios educativos sin inversión. No la quiero hacer larga para no aburrir, pero había razones. Ese fondo fue sostenido por 10 presidentes antes de Javier Milei, de diversos orígenes, desde Carlos Menem hasta Alberto Fernández,
Y era un fondo muy importante para las provincias. Mire, para la provincia de Buenos Aires, que nuestro gobernador ha decidido pagar y hacerse cargo por este mes de ese fondo de incentivo que no llegó, son 14.500 millones de pesos. Entonces es una suma muy importante, solo la muestra de que 10, 12 provincias no lo han podido pagar. Ahora, Alberto, hay una cuestión. Acaba de decir, por este mes la provincia lo puede pagar. ¿Y el que viene qué va a pasar? ¿Un maestro no sabe cuál va a ser su ingreso? Lo que pasa es que quiero manifestar, hay un campo de incertezas muy grande y en algún sentido responsabilizamos a las decisiones que está tomando el gobierno nacional, porque detrás de estos fondos hay otras transferencias que hace la nación a las provincias. Solo digo algunas a modo de ejemplo. Infraestructura escolar, una gran inversión que hacía la nación. Nosotros inauguramos 209 escuelas en los 4 años del gobernador Kicillof, 60 de las cuales fueron hechas con presupuesto nacional. Incremento de jornada escolar, todas las escuelas, o una gran cantidad de escuelas, para decirlo mejor, primarias en todo el país, tienen más horas de clase por un programa nacional. Todo lo relativo al equipamiento en formación técnica. ¿Todo eso desapareció también? ¿Cómo? ¿Todo eso también desapareció? Todo eso está en vías de desaparecer. Tenemos certeza de que está en riesgo. Y por tanto, aquí se pone en riesgo el inicio de clases, se desorganiza el ciclo lectivo. Nosotros tuvimos, por un trabajo que hemos hecho junto con los gremios, hemos tenido los 4 años anteriores, hemos comenzado las clases el 1 de marzo. Como debía comenzarse en una provincia que siempre tenía dificultades. Vamos a tratar de que este año también comencemos el 1 de marzo. No puedo dar seguridad de que así va a ser. Alberto, más allá de la situación de la educación pública, también hay preocupación en familias que mandan a sus hijos a colegios privados por el aumento de la cuota que habrá en marzo, teniendo en cuenta la inflación de los últimos meses. De hecho, hoy el presidente Milei dijo que están trabajando en una especie de plan para ayudar a esas familias a pagar el colegio. Si no hay algún tipo de asistencia de las familias, ¿puede darse que muchas familias retiren a sus hijos de los colegios privados y le pongan más presión a las vacantes de la educación pública? Dos cosas ahí. Tenemos 6.300 escuelas privadas en la provincia, el 70% de las cuales tienen alguna subvención del Estado provincial. En el Estado provincial no vamos a desregular. Aquellas escuelas que tienen subvención no pueden cobrar la matrícula y la cuota que se les ocurra, sino que están sujetas a los topes que el gobierno provincial les va a imponer. Me hizo otra pregunta. Sí. Si usted cree que eso va a generar, el retiro de los chicos de los colegios privados, presión sobre la educación pública. Todavía, debo ser sincero, no tenemos más que preguntas. Hay más familias que vienen a preguntar, sobre todo en el conurbano. Estamos registrando eso, una mayor afluencia de las familias a nuestras jefaturas de inspección por escuelas públicas, pero de ningún modo esto se traduce en nada que pueda parecerse hoy por hoy en un éxodo, en un traslado masivo de familias de la escuela privada a la escuela pública. No es lo que queremos. El sistema educativo de la provincia tiene un equilibrio que es más o menos el de la media nacional. El 70% de las escuelas son de gestión pública, el 30% privada, y trabajamos también para sostener a las escuelas privadas. Pero en este momento le respondo que hay una frecuencia mayor de padres que preguntan, pero nada más que eso por ahora. Alberto, vamos a repasar algunas declaraciones que hoy hizo el presidente Javier Milei y que tienen que ver con la educación. Lo compartimos. Vamos a incorporar también
un mecanismo de asistencia para la clase media para que los chicos no pierdan el colegio. Porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio, eso no solo que es traumatizante para los padres, sino que también es traumatizante para los chicos. Que tengas el financiamiento para que vos puedas seguir mandando a tu colegio, al colegio al chico. Entonces, más, va a haber también vouchers para poder comprar útiles. Ministro, ¿no han sido notificados todavía entonces eventualmente de los detalles de la medida? ¿No los han convocado? ¿No tienen algún dato concreto? Solo hasta ahora un anuncio mediático. En principio no me puedo oponer a que el gobierno colabore con las familias, pero no dejo de sorprenderme que en un contexto en donde el propio presidente le está quitando recursos a la educación, focalice en ayudar exclusivamente a las familias de clase media que mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Me parece una reducción del problema. Por supuesto, toda ayuda es bienvenida. Los padres de la escuela privada se van a encontrar a fin de marzo con más matrícula, con más cuotas, con los útiles escolares por las nubes, con la quita del subsidio al transporte. O sea que está bien poder colaborar. Ahora estamos hablando de una porción muy pequeña de las familias en toda la Argentina. Así que la verdad que sería bueno que el presidente piense en un esfuerzo mayor para el resto de las familias, manden sus hijos a la escuela pública o privada. Claro, la clase media viene duramente golpeada por distintas decisiones políticas y económicas. Imagino que tendrá que ver con esta cuestión. Pero también nos preguntamos por las familias que hoy atraviesan situación de indigencia, por las que están en situación de pobreza y por el mismo estado de la escuela pública, ¿no? Incluso hasta por la formación de los docentes para garantizar el aprendizaje, que es una cuestión esencial. No hay salida si los chicos no aprenden, ¿verdad? Hoy, si tuviera que calificar el estado de la escuela pública en la Argentina, ¿cómo lo haría? Usted ha sido ministro nacional. El sistema educativo argentino me parece que es un buen sistema educativo que tiene evidentes y profundas fallas en el objetivo de enseñar y de aprender. Quiero decir, es un sistema complejo en el buen sentido de la palabra, con mucha cobertura, uno de los sistemas con más educación inicial en el continente, con mucha universidad pública. Ahora, coincido con su razonamiento, estamos en deuda con la familia argentina, en la provincia estamos en deuda con la sociedad bonaerense, que nos pide dos cosas muy sencillas, que haya clases todos los días y que sus hijos aprendan más. Esos son los objetivos excluyentes que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires respecto de la educación. Además de pensar filosóficamente el sentido de la educación y sobre todo la educación pública, laica y gratuita, tenemos que hablar de la cuestión económica y del financiamiento del sistema. Preguntaba yo en el inicio de esta conversación, Alberto, por el tema de la paritaria. Esta noche hay versiones de una posible convocatoria a una paritaria nacional docente que, por supuesto, trata de fijar siempre un piso salarial para todos los maestros de la Argentina. De alguna manera parece chocar con unas declaraciones del presidente esta mañana que dijo la educación es un tema de cada provincia y cada provincia pagará lo que pueda. ¿Están notificados? ¿Les ha llegado algún dato sobre esa paritaria nacional? No nos ha llegado, pero si hubiera una convocatoria, nos parece que es un buen dato de la realidad. Se daría un caso raro y distinto de los anteriores, que es que la Nación podría fijar una suma y un salario testigo, no ayudar a las provincias a pagarlo. Así que allí se abre otro campo de complejidades. Ahora, si fuera cierto que el gobierno está llamando a paritarias, me parece que es un paso adelante. Ese escenario es para mirar, ¿no? Fijar un salario y que no haya fondos para pagarlo también generaría una situación conflictiva. La provincia de Buenos Aires tiene su propia paritaria. ¿Cómo va esa negociación y sobre qué niveles de ingresos? La negociación en la provincia va bien. Cuando digo va bien, no digo que esté cerrada, digo hay un clima
siempre abierto de trabajo, de discusión a veces muy, muy dura, pero es una discusión que venimos llevando adelante hace 4 años con el Frente Gremial. Creo que estamos cerca de algún arreglo, algún consenso salarial para estos próximos días. Y bueno, y ese consenso salarial está a la espera de que esos fondos que provienen de la nación no se corten, porque, vuelvo a decir, para la provincia es una suma muy importante y es más o menos el 10% del salario de un docente que recién empieza, o sea que es una colaboración que hace el gobierno nacional que ayuda mucho a las provincias a pagar sus propios salarios. En la mesa de negociaciones, usted como director de escuelas en la provincia, virtual ministro, ¿cuánto considera que debe ser el salario inicial de un maestro? No, mire, hoy está en 325.000 pesos, un salario de maestro sin antigüedad de 4 horas. Ese salario tiene que aumentar, por supuesto. No podemos empezar el año con ese salario, hay que mejorarlo. Estamos trabajando para que así sea, estamos terminando de resolver los porcentajes. No es mi ministerio el único que participa en las paritarias, es fundamentalmente el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Trabajo, pero confiamos en que vamos a poder llegar a un buen término en la negociación. Y reitero, sería más fácil esta negociación si no se cayeran los fondos que provienen de la nación. Le hago una última pregunta que también tiene que ver con las escuelas y con los presupuestos, pero con una situación muy dura y está ligada a el hambre y la asistencia alimentaria que durante mucho tiempo llegó a brindar la escuela. ¿Este año va a haber fondos para sostener los comedores escolares? En la provincia de Buenos Aires no solo va a haber fondos, sino que por una decisión del gobernador hemos aumentado casi el 100% lo que le pagamos a las prestatarias. En la provincia de Buenos Aires el servicio alimentario está a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de Andrés Larroque. Pero le digo los datos, que son datos muy, muy impactantes. Hay 2.400.000 chicos que desayunan o meriendan todos los días. Hay 1 millón de chicos en los comedores. Y después hay una caja todos los meses para las familias de mayores dificultades, para 2 millones de familias. O sea que le agradezco la pregunta. No solo no vamos a cortar el comedor, sino que hemos hecho un gran esfuerzo para duplicar casi el 100%, el 95%. Hemos aumentado el valor de las raciones para que lleguen de la mejor manera a las escuelas. Alberto Sileoni, profesor, le agradezco mucho esta conversación. Ojalá un día tengamos que hablar nada más que de los programas educativos y de cómo se enseña y de cómo se aprende. Hoy nos toca este escenario y le agradezco muchísimo ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Gracias. A ustedes, muchas gracias, muchas gracias. Leandro, y además hay otros temas importantes en economía con los que vos estás trabajando. ¿Con cuál ahora? Precisamente sobre el salario mínimo vital y móvil. Hoy fracasó una reunión en el Ministerio de Trabajo justamente para intentar subir ese salario mínimo y vital y móvil, que en enero fue de apenas 156.000 pesos. En esta reunión en el Ministerio de Trabajo se reunieron tanto las autoridades del gobierno como empresarios y sindicatos. La CGT pedía un aumento del 85%. Del otro lado, el gobierno apenas ofrecía entre un 16 y 18% de aumento, por debajo de la inflación de enero, y no hubo acuerdo en la reunión, con lo cual fracasó la reunión y el gobierno sacaría un aumento por decreto. La CGT, ante esta situación, emitió un comunicado muy crítico acusando al gobierno de hacer fracasar justamente esta reunión y diciendo que rompió una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo de Salario
en nuestro país. Es decir, la CGT embistió y atacó duramente al gobierno justamente por el fracaso de esta reunión que tenía que subir el salario mínimo y vital y móvil. Un último dato. En Argentina, te dije, en enero el salario mínimo fue de 156.000 pesos. La canasta básica total que mide la línea de pobreza es casi 600.000 pesos para una familia de 4 integrantes. Es decir, si en ese hogar padre y madre tienen salario mínimo y vital y móvil, apenas cubren la mitad de la canasta básica total, es decir, se trata de un hogar pobre. En esas circunstancias, los sindicatos pedían un aumento del 85%, que fue rechazado por el gobierno, y en las próximas horas seguramente emitirá un decreto estipulando de manera unilateral cuál es el aumento del salario mínimo vital y móvil. Te estamos contando mucha información que se toma en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía, las repercusiones en las provincias, cómo es el ida y vuelta entre el presidente de la Nación y los gobernadores, pero estas decisiones llegan también a los municipios, a las intendencias, y también queremos saber qué pasa allí cuando, por ejemplo, se corta el fondo que sirve para equilibrar las tarifas del transporte público, o recién hablábamos con Sileoni, el tema de dar clases en las escuelas, en las públicas y en las privadas. Me parece que en pleno recorrido tenemos esta noche al intendente de San Francisco, Córdoba, el intendente Damián Bernarte, a quien le queremos preguntar qué pasa allí en su distrito, en la provincia de Córdoba, una provincia de Córdoba que es tan cuestionada en este momento por la presidencia de la Nación. Hoy una declaración muy dura del presidente Javier Milei respecto de dónde habría que limar asperezas o definir algunos conflictos. Intendente, muchas gracias, buenas noches. ¿Dónde está usted en este momento? Buenas noches. Estoy viajando de regreso a mi ciudad de San Francisco. Estuvimos hoy con la Red Federal de Intendentes trabajando sobre la problemática de la quita de subsidios al transporte público, así que me está costando por ahí tener encuadrada la imagen, pero es un gusto para mí poder compartir esta charla con ustedes. Bueno, a nosotros nos interesa mucho, estamos muy acostumbrados los periodistas a estar en la calle para ir a buscar información, así que ahí veo que usted es el que está de recorrido esta noche. Los intendentes de la Federación de Municipios emitieron un documento muy duro esta tarde y le pidieron una reunión urgente al presidente de la Nación. ¿Ustedes también quieren diálogo con el gobierno nacional? Sí, nosotros dentro de uno de los puntos del documento que hemos rubricado con la Red Federal de Intendentes, concretamente pedimos una reunión con el Ministerio del Interior, con el ministro del Interior, Guillermo Franco, a los fines de poder dialogar sobre esta situación. Nosotros somos municipios, los que tuvimos reunidos hoy, que representamos en su totalidad a más de 10 millones de habitantes de la nación argentina. Entendemos que es un volumen importante. Sí, es un volumen importante, claro. Los que se reunieron hoy, además, son de distintos signos políticos y estaban muy preocupados, algunos de ellos, porque si no pueden garantizar el transporte público, entrarían en una situación de crisis. Se cortó, bueno, menos mal que nos aclaró que estaba allí en desplazamiento. Quédense tranquilos, el intendente no manejaba, por supuesto que no, mientras hablaba con nosotros. El intendente estaba como acompañante. A ver, intendente, ¿pudo volver? Sí, pudo volver. Aquí estoy. Ahí está. Estábamos contando. Vamos a ver si paramos para estabilizar la comunicación. Señal. Bueno, se lo agradezco mucho. Soy acompañante. Sí, lo aclaré recién, que no quede ninguna duda, pero hablábamos del transporte público. Usted suele decir que su ciudad es la más linda de toda la Argentina, pero que esa ciudad se puede quedar sin transporte público a partir de el hecho de que ya no hayan más fondos para sostener el sistema. ¿Por qué? Y la verdad es que los subsidios que aportaba la Nación, que están establecidos por ley, representan un 37% del costo total del transporte público en San Francisco. Nosotros ni siquiera nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación, porque ni siquiera hay una resolución administrativa que disponga la quita del subsidio. Lo cierto es que esos fondos en el mes de enero y en el mes de febrero no han llegado a nuestras localidades,
y ese 37% nosotros no tenemos ninguna partida presupuestaria asignada a esos fines, y como tampoco tenemos partidas complementarias que nos permitan hacer una reasignación del presupuesto. Intendente, ¿el servicio que ustedes brindan es un servicio comunal o es una empresa privada la que trabaja? No, nosotros por ordenanza municipal hemos concedido la prestación del servicio, pero en lo que tiene que ver, nosotros alquilamos colectivos a la empresa adjudicataria, que es Autobuses Santa Fe, pagamos un canon mensual, los empleados son de la municipalidad y la empresa nos entrega los vehículos en funcionamiento, haciéndose cargo de todo lo que es el costo de funcionamiento y de amortización de unidades. A nosotros pagar a valores actuales entre 8 y 10 millones de pesos por mes que no tenemos en el presupuesto, nos implicaría dejar de hacer obra pública por ese monto en una ciudad que es muy pujante, que es una ciudad donde hay mucha obra pública municipal, o si no, empeorar la calidad de los servicios que prestamos a nuestros vecinos en una sociedad que por pujante, por generadora de empleo, es muy exigente. A nosotros tampoco nos cabe esta cuestión del déficit presupuestario, porque en la provincia de Córdoba en general, pero en San Francisco en particular, desde hace mucho tiempo nosotros tenemos nuestras cuentas equilibradas. Ahora, la falta de previsión, las decisiones tomadas ni siquiera con un respaldo legal administrativo, nos colocan en una situación de desventaja en relación a los vecinos, a los compatriotas de la AMBA y de la ciudad autónoma. Muy brevemente, ¿cuánto tendría que ser la tarifa? Y nosotros hoy estuvimos haciendo el cálculo en la red federal y estimamos que el costo, según las realidades, porque no es lo mismo las realidades y los costos en el sur del país que en el centro o en el norte, oscilarían entre 1.100 y 2.200 pesos el boleto, lo que hace totalmente dificultoso que pueda ser pagado por los trabajadores, por los jubilados, por los estudiantes. Intendente, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. Usted que conoce mucho de política, le quería consultar el conflicto, la raíz del conflicto entre Milei y gobernadores, por ejemplo Yarlora, y también intendentes, ¿es meramente una cuestión fiscal de ajustar las cuentas públicas o hay algo más atrás de ese conflicto? ¿Hay un intento de disciplinar a gobernadores e intendentes con el látigo y la chequera? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hay una conjunción de ambas cosas. El tema es que a Córdoba muchas veces se lo ha querido disciplinar y la verdad es que no ha sido exitoso. La verdad es que es una provincia que genera mucho más de lo que recibe. Solo por el tema de retenciones, Córdoba genera 35.000 millones de dólares al año, y si fuera cierto esto de que cada uno se arregle con la suya, la verdad que nosotros estaríamos mucho mejor si los dineros que van para la nación los pudiéramos administrar nosotros en Córdoba, que insisto, hace mucho tiempo que tenemos cero déficit en lo que tiene que ver con nuestras gestiones de gobierno. Y la verdad es que yo creo que primero tienen que cerrar los números en un esfuerzo que hace el Estado Nacional de prácticamente ponerle candado y cerrarlo con llave en todo lo que tiene que ver con los actos de asignación de recursos, superando inclusive objetivos que le planteaba el Fondo Monetario Internacional, pero a costa, no porque de una sanción o de un disciplinamiento de gobernadores o intendentes. A los que afecta esto es a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes. La verdad es que como estrategia me parece una estrategia equivocada. Y siempre creemos nosotros que hay un desconocimiento sobre las realidades del interior del país,
y que es difícil tomar decisiones acertadas cuando se desconocen las realidades. Intendente Bernarte, le agradecemos mucho esta conversación. Sabemos que todo este debate puede derivar en el Congreso, en un pedido a los legisladores, en un intento de modificar o coparticipar el impuesto a los combustibles. Lo vamos a seguir muy de cerca y quedará otro capítulo que es los hospitales municipales, las escuelas, tanto más por hablar. Le agradecemos mucho que se haya detenido en el camino y que nos ayude a mirar qué pasa allí en el interior del interior, en este caso de la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y disculpa por la desprolijidad. Seguramente nos volveremos a encontrar en una charla donde estemos coordinando mejor. Disculpas y muchas gracias a ustedes. Lo esperamos con todo gusto. Y mientras tanto, nosotros nos preparamos para entrar ya en el último tramo de estas noticias a las 20:30. Quédate porque todavía hay mucha data para compartir. Qué bueno es que te pueda contar esto. Escucha, 7 óperas, 5 obras de ballet, 20 conciertos, nada más ni nada menos que de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y además otras 5 actuaciones de la Orquesta Estable son solo una parte de la programación artística del Teatro Colón para este año 2024. En un marco que es imponente, como siempre ocurre en el Teatro Colón, lo tenés que conocer, vamos a ver además los detalles de esta gran programación que se viene. Se realizó la presentación de la temporada 2024 del Teatro Colón. En el Salón Dorado estuvieron Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y el director del Colón, Jorge Tellerman. El Colón es de todos, es el gran teatro público, es un teatro de la gente, para la gente. Así que pensamos siempre en una programación que saque lo mejor de nuestros cuerpos artísticos, de nuestros creadores, pero también pensando de qué forma no solamente convocamos al público tradicional, sino a los nuevos públicos. Creemos que lo ha logrado esta temporada. Mira, la del año pasado fue increíble, un éxito en todos los órdenes, de público, de crítica, de innovación, de nuevos públicos. Este año nos ha dejado la vara alta, yo estoy seguro que la vamos a volver a pasar. El Colón para chicos también. Colón para chicos, Colón y cine. Tenemos programas para todos los gustos, no dejes de venir nunca, porque siempre hay una entrada accesible para poder estar allí. Desde cualquier lugar se ve y se oye maravillosamente bien. Hoy presentamos una temporada preciosa, muy variada, con mucho trabajo de nuestros cuerpos estables, también con invitados, con reposiciones y sobre todo estamos trabajando en sacar el Colón a la calle, a diferentes espacios de cultura en este programa que tenemos en el Ministerio de Transversalización, por lo que vamos a poder disfrutar tanto de la Orquesta Estable del Teatro Colón como de la Filarmónica e incluso del ballet con Carmina Burana en el anfiteatro del Parque Centenario. Vamos a contar con el Colón en todos nuestros festivales de música, en el de jazz y en el de tango, además de todo lo que tiene de maravilloso esta temporada. Vengan y visítenlo y si no, descubran al Colón en todos los otros espacios de la ciudad donde también se van a presentar. La selección argentina hizo su debut en el Mundial de Fútbol Playa. No le fue del todo bien, pero dejó algunas cosas espectaculares. La derrota contra Chile por 4-3, que tienen experiencia tanto en fútbol sala como en lo que es el futsal. Son deportes parecidos. Otra vez con yo. Nos vamos a Río de Janeiro. Bueno, el carnaval terminó, pero finalmente hubo una escola de samba que resultó ganadora de esta gran manifestación cultural del Brasil. La escuela de samba Viradouro, con un innovador desfile en el que se realzó la fuerza de las mujeres, especialmente las mujeres negras, a través del culto a una serpiente sagrada, fue la elegida. Fue proclamada este miércoles como la mejor del carnaval de este año en Río de Janeiro. En estas imágenes estás viendo el desfile que fue imponente de esa escuela ganadora. Fueron 36 los jurados encargados de conceder el título de mejor escuela de samba a esta, y bueno, la calificaron
no solo por lo que tuvo que ver con esta pasada, sino también por la producción integral, la producción de los trajes, el carruaje, la historia que se cuenta, la música, la armonía, el desarrollo escénico. Bueno, finalmente Viradouro es una de las escuelas más exitosas durante los últimos años, que aventajó a las demás competidoras a sumar 270 puntos, que es la nota máxima de la competición, con 7 décimas de ventaja sobre otra, ¿cómo habrán quedado, no? Imperatriz Leopoldinense, que fue campeona en otras oportunidades. Imponente ese desfile, desde luego. Es la producción integral, lo que ves, lo que se canta y lo que se cuenta. Pero nosotros ya nos estamos despidiendo, ya estamos llegando al final. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el tiempo en este momento y qué va a pasar mañana? Ahora la temperatura es de 23 grados, el cielo está despejado, estamos esperando que la noche continúe así, cálida pero agradable, y que ronde más o menos esta temperatura de los 23. A ver, mañana, ya nos vamos acercando al fin de semana. Mañana va a seguir el buen tiempo por la mañana, la temperatura va a arrancar ya un poquito más alta, 22 grados de mínima y el cielo a pleno sol. A ver, humedad, sí, en ese arranque 75%. Durante la tarde 27 grados, la sensación térmica prevista, con una temperatura máxima de 26 grados, un poquito de viento, pero no va a llegar a los 30. Vamos a ver qué va a ocurrir mañana a la noche. Qué linda temperatura, viernes a la noche con 24 grados. Nos encanta esto. Tenemos que salir a disfrutar ese viernes a la noche con esta temperatura. Bueno, te lo propongo. Hasta acá nosotros te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país, en el mundo. Mañana te volvemos a contar las noticias. Con esa temperatura genial salimos a la noche, pero ahora que lo pases muy bien, a descansar y que disfrutes mucho este cierre del día. Chao.